Bienvenidos a la tercera entrega sobre la audaz cabaña en el bosque. Esta vez hemos avanzado bastante y hemos aumentado considerablemente el área de nuestra cabaña. Por unos pocos copex hicimos una terraza prácticamente eterna y descubrimos un poco más de este lugar. Pero hablemos de todo en orden. Disfruten del video. La serie terminó, desmontamos techo viejo, hicimos panorama y revestimos armazón con paneles de OSB. Después del desmontaje quedó mucha basura, principalmente son vigas viejas, revestidas con tejas. Son pequeñas tablitas que se colocaban superpuestas unas sobre otras. De hecho, comenzamos con la limpieza de estos escombros en los comentarios de las series anteriores. A menudo escribieron que no debimos tirar las tablas viejas, y debimos haberlas usado como leña. Habrá comentarios. Esta basura en particular no es en absoluto adecuada para leña. Hay muchos clavos y no será posible cortarlos rápidamente para convertirlos en leña. Pero incluso si nos tomamos la molestia de dedicarle una semana, obtendremos leña de pino vieja y podrida cuya eficiencia se acerca a cero. Por eso, lo llamamos sin dudarlo basura y lo enviamos al vertedero. La tarea principal de esta serie es la siguiente. Necesitamos hacer una terraza cubierta que será una extensión de la casa y la pared final con el frontón, según el plan, será panorámica. Por supuesto, para instalar una panorámica así, se necesita una base adecuada. Lo primero que decidimos fue averiguar sobre qué está construido realmente la casa, si hay algún tipo de cimiento y cómo se ve. Tomamos la pala y comenzamos a cavar. Al final, después de que revisamos el perímetro y hicimos excavaciones de control, quedó claro que toda la casa está construida sobre grandes piedras bien compactadas. Este es su cimiento. Basándonos en esta información, decidimos liberar las esquinas de la casa y verter puntos de apoyo más sólidos. Lo primero que hicimos fue trabajar en la pared, que tendrá un acristalamiento panorámico en un futuro cercano. Desenterramos y preparamos para el concreto. Primero pedimos un camión de arena. Como vamos a verter el concreto por etapas y en pequeñas cantidades, decidimos en esta fase usar una hormigonera. Viajamos 30 kilómetros y recogimos mi viejita carretilla y la hormigonera. Cargamos en el remolque y regresamos a la granja. Dado que teníamos a nuestra disposición un camión con remolque, decidimos no perder la oportunidad y traer algunas piedras que están cerca, al borde del campo. Montones de piedras surgen cuando las cooperativas agrícolas limpian los campos, recogen las piedras y las apilan para no transportarlas lejos. En su momento fue una gran revelación para mí que las piedras literalmente brotan de la tierra cada año. No crecen, el suelo las empuja hacia arriba. Esto ocurre anualmente, hay que limpiar los campos anualmente. Así que tenemos arena, piedras, cemento, una hormigonera y 3 compañeros listos para trabajar. Queda la última pieza del rompecabezas, es agua. Afortunadamente, en el terreno hay un viejo pozo abandonado. Eso es lo que vamos a usar. En el futuro lo limpiaremos, mejoraremos y analizaremos el agua. Pero por ahora estamos satisfechos con esta calidad de agua. Metimos la viejita bomba, la conectamos y podemos seguir adelante. Bajo 2 esquinas de la pared panorámica, quitamos las piedras y excavamos las plataformas. Aquí verteremos soportes nuevos sobre los cuales se apoyarán las esquinas de la casa en el futuro. Como encofrado, usamos material de techado de Tecnonicol, que es papel asfáltico. Cortamos el trozo necesario y usando un soplete soldamos los 2 extremos. Al final, tenemos un cilindro que cumple la función de encofrado y de impermeabilización. Se hace en 10 minutos, cuesta una miseria y funciona de maravilla. Lo recomendamos sin dudar. Colocamos esta pieza bajo la casa en la esquina y mezclamos el cemento. Luego entran en acción las piedras y los restos de alambre. Compactamos bien y después de 2 horas tenemos bases sólidas y fuertes. Ahora, podemos avanzar. Según el plan, la terraza debe ser una extensión de la casa. Eso es lo que hicimos. No quería hacer escalones, así que decidimos que el suelo de la terraza y el del primer piso estuvieran al mismo nivel. Afortunadamente, el suelo aquí es principalmente arenoso y trabajar con él es un placer. Pala tras pala, carretilla tras carretilla y la imagen poco a poco va tomando forma. La aldea lleva aquí más de 10 años y hay mucha historia y artefactos por todas partes. Después de unas horas, la capa de suelo necesaria ha sido retirada.
y tenemos esta plataforma. Aquí muy pronto aparecerá la terraza. Decidimos hacer la base de la terraza con vigas de 150 por 75 milímetros y colocarlo canto sobre soportes concreto. Con estos soportes es con lo que nos ocupamos primero. Primero, marcamos 20 puntos, a una distancia uniforme entre sí. En realidad, 20 soportes independientes, al final necesitamos obtener. Luego, con la ayuda de un motor de perforación, comenzamos a perforar. Estas son las cavidades donde colocaremos el papel asfáltico y obtendremos un encofrado impermeable rápido y sencillo. Anticipándome, diré que este aparato ahorra mucho tiempo y dinero. Para acabar manualmente tal volumen, se necesitaría mucho más tiempo. En nuestro caso, en solo un par de horas tenemos 20 soportes perfectos, huecos redondos. En los puntos extremos decidimos hacer una base más sólida, ya que sobre ellas colocaremos los postes, que a su vez serán la base del techo. Por eso, ampliamos un poco el hoyo, formando un cuadrado sólido. Bueno, ahora solo queda llenar todos estos hoyos con concreto. Arena, cemento, un poco de agua y así porciones por porciones. Paralelamente sazonamos esta mezcla con piedras. El siguiente paso es cortar la pared frontal. En este momento está unida con cerraduras a las dos paredes laterales. Y esta es una estructura única, por eso, antes de desarmar la cerradura, necesitamos hacer una nueva. Para esto, tomamos una viga resistente de 75 por 150 milímetros y perforamos un agujero pasante. Perforamos un agujero similar en la pared. Aquí debe quedar el siguiente esquema. Se instalan dos vigas a ambos lados de la pared y luego se unen mediante montantes. Esta es una estructura temporal que unirá las dos paredes. Luego, eliminaremos la pared frontal y haremos un nuevo armazón estructural que unirá firmemente toda la caja entre sí. Y entonces quitaremos esta cerradura temporal. Al final, las dos columnas que actúan como tornos y sostienen la cabaña, las fijamos firmemente entre sí con una viga similar. Y pernos, la apretamos bien y obtuvimos esta construcción. Dado que este artilugio reemplaza la pared, o al menos eso esperamos, finalmente se puede quitar la pared. Aquí todo es simple, una buena motosierra, dos cortes pasantes y listo. En la siguiente etapa, nivelamos y embellecimos el borde de la construcción y comenzamos a quitar los troncos que hace apenas una hora eran la pared, ya que muy pronto en este lugar debe lucir una terraza. Según el plan, la pared frontal que se unirá a la terraza debe ser panorámica, y para esa pared se necesita una base sólida. Eso es lo que hemos estado haciendo. Lo primero que hacemos es cavar una zanja para la futura cimentación. Aquí se ve sobre qué estaba originalmente la casa. La pila de piedras está a la derecha. Es una práctica normal. Antes construía así, y como podéis observar, después de 70 años la casa sigue en pie con total seguridad. Y seguirá en pie un buen tiempo, especialmente si se le hace una reparación y se refuerza. Eso es lo que hacemos. El siguiente paso, la zanja excavada, es preparar el aislamiento térmico y la impermeabilización. Aislamiento térmico, usamos Tecnonicol. Al final, armamos esta franja, la bajamos a la zanja y comenzamos con la impermeabilización. Desenrollamos el rollo, medimos la pieza necesaria, la cortamos a medida y comenzamos a colocarla, pieza por pieza, apoyándolas con vigas temporales. En la siguiente etapa, colocamos las piedras más grandes en la base, que de hecho ya estaban en el fundamento de esta pared, pero mucho más arriba y sin hormigón. Pero ahora están colocadas a 1 metro más profundo y estarán bien unidas con hormigón. ¿Es correcto llamar a esta mezcla hormigón de arena, ya que en nuestro caso prácticamente no contiene grava? Pero así capa por capa. Aquí decidimos no hacer un encofrado adicional y la propia zanja cumple con ese papel. No está perfectamente, incluso, pero esto es solo una cuestión de estética. Y dado que la cimentación quedará oculta a la vista y estará cubierta por todos lados, se decidió no complicarse con este aspecto y ahorrar medio día de trabajo. Para mayor seguridad, decidimos añadir una pequeña malla de refuerzo. Para esto, tomamos refuerzo de polímero, lo cortamos y lo atamos. Así que en esta construcción, como dije, no somos constructores profesionales, solo estamos aprendiendo. Y les contamos honestamente nuestra historia, así que, en mi opinión, sobre esta cimentación, no se le asigna una gran responsabilidad, solo se necesita para colocar un marco de madera independiente. Y creo que su resistencia es más que suficiente. Pero por supuesto, lo sabré en los comentarios. Pero para hacer ese marco de madera es necesario desmontar los restos del frontón.
Primero quitamos las tablas con las que originalmente se había cubierto el frontón. Luego, con la ayuda de una motosierra, cortamos los últimos troncos de unión. Esto en esencia fue un examen de idoneidad para nuestra estructura, que une dos paredes entre sí. Afortunadamente, el examen se aprobó con excelente y podemos seguir adelante. Para entonces, el concreto ya se había secado bien y lo humedecemos para evitar que se agriete. Así que la cimentación está lista. Eso significa que podemos empezar con los soportes. Para esto pedimos una viga con una sección de 75 por 150 mm. ¿Cuál es la idea aquí y por qué exactamente ese tamaño? Al final, los soportes principales y las vigas deben ser cuadrados, es decir, de 150 por 150 milímetros. Si pegamos dos vigas de 75 milímetros de grosor, obtendremos los deseados 150 metros. Creo que muchos se preguntarán, ¿por qué no pedirlo de una vez? Viga cuadrada de 150 por 150 milímetros. Explicar. Así que la madera se comporta de la siguiente manera al secarse. Es decir, siempre tiene anillos y esos anillos tienden a alinearse, es decir, a enderezarse, y sabemos de antemano que se va a torcer hacia este lado. Por eso la unión se hace de la siguiente manera. Colocamos estos anillos así, uno frente al otro, para que ofrezcan resistencia. Esta viga ofrecía resistencia a esto, y en general obtendremos una estructura bastante estable y predecible. Aquí está la viga cuadrada, que será lo más estable y predecible posible. Para obtener un buen pegado, la superficie de las piezas debe estar bien preparada. Por supuesto, la viga después del aserradero no puede presumir de tener esa preparación. Por eso, tomamos un pequeño cepillo móvil y decidimos pasar las piezas en el lugar. Pero, para ser sincero, ese día parecía que todo el mundo estaba en nuestra contra. Desde primera hora de la mañana, tan pronto como llegamos, comenzó a llover a cántaros. Empezamos a meter el material en la casa con prisa y a trabajar aquí. Claro, en un espacio limitado. No es muy cómodo maniobrar con vigas de 4 metros. Pero, eligiendo entre dos males, decidimos optar por la opción en el espacio reducido hasta el límite y bajo el techo. La siguiente dificultad era el viejo cableado, y con la más mínima carga, el cepillo inmediatamente hacía saltar los viejos tapones. Y así una y otra vez. Pero, a pesar de todas estas dificultades, logramos trabajar y preparar una cierta cantidad de material, interrumpiéndonos de vez en cuando para descansar y almorzar. Al final, decidimos tomar un pequeño descanso y poner en orden la electricidad, ya que no se podía seguir trabajando así. Después de unos días, instalamos un nuevo cuadro eléctrico con automáticos modernos, hicimos la conexión a tierra y tiramos un nuevo cableado a la casa. Y ahora ya se puede trabajar normalmente. Esta vez tanto el cableado como el clima estaban de nuestro lado. Trabajar se volvió un verdadero placer. Viga tras viga pasaban con facilidad por el cepillo de banco. Bueno, casi con facilidad. El siguiente paso, cuando la superficie está preparada, es aplicar el pegamento. En nuestro caso, es un pegamento de poliuretano. Aplicamos, repartimos y atornillamos dos vigas en el perímetro con tornillos autorroscantes. Para atar la casa correctamente, nivelamos las paredes, eliminando todos los elementos salientes. En la siguiente etapa, probamos las vigas laminadas y vemos que todo encaja perfectamente, así que podemos seguir adelante. Antes de colocar los soportes sobre la base principal, impermeabilizarla. Aplicamos capa de masilla primero y luego ponemos la membrana impermeabilizante de Tecnonicol sobre ella. De la misma manera, tratamos la base de las vigas sin ahorrar, impregnándolas con masilla. Estos postes se unirán entre sí con espárragos, de la misma manera que los fijamos antes. Cerradura temporal. Los colocamos en su lugar, perforamos a través de ellos y así por todos lados.
Luego de perforar y cortar a medida el constructor, impregnamos la pared y las vigas con un antiséptico, ya que en el futuro no habrá acceso a este lugar. Y finalmente, ha llegado el momento de ensamblar. Primero, colocamos los soportes principales. Aquí también impregnamos con antiséptico todos los puntos de unión y comenzamos a ensamblar el constructor. En la base fijamos las vigas al hormigón mediante esquinas, anclajes y tornillos autorroscantes. Prácticamente no habrá carga en esta conexión. Solo es necesario para que el poste no se desplace hacia un lado y se mantenga exactamente en su lugar. Con el muelle verde del bosque, el mediodía retumba, la orquesta, los pájaros giran alrededor de la gente, la primavera desnuda ya tiene esa costumbre. Después del armazón del primer nivel ensamblado, colocamos las vigas sobre los travesaños y una buena plataforma temporal que reemplazó los andamios. Aquí se puede caminar tranquilamente y trabajar en el techo. Lo primero que hicimos fue cortar a medida, impregnamos con antiséptico y comenzamos a montar el armazón del techo. En la base habrá 3 de estas vigas de tejado. La idea es que este sea un techo extremadamente simple. Su única función es proteger la terraza de la lluvia y la nieve. Y como la terraza está abierta, no aislaremos el techo. Pero vamos a utilizar un material muy interesante como cubierta del techo y lo cubrimos con tejas. Pero de esto hablaremos en el próximo episodio. Y este episodio debe terminar con la terraza lista. Pero primero hay que terminar con el techo. El siguiente paso es hacer el battening. Aquí utilizamos una viga de 50 por 50 milímetros. Tratamos y fijamos de la siguiente manera. Los chicos prácticamente terminaron el trabajo en el armazón del techo y lo cubrieron con hojas de OSB. Como resultado obtuvimos un área cubierta que convertiremos en una terraza. Y esto es muy conveniente, ya que tenemos un techo sobre nuestras cabezas y no tendremos que adaptarnos y depender de las condiciones climáticas. Como recordarán, inicialmente vertimos 20 pilares de concreto. Ahora es necesario hacer una base de madera sólida. Para esto tomamos la misma viga de 150 por 75 milímetros y lo primero que hicimos fue impregnarla con antiséptico. El siguiente paso es hacer el corte con la sierra y el cincel. Golpeamos, nivelamos y así muchas veces. Al final, estas largas vigas se unirán entre sí con cortas traviesas. Colocamos, marcamos y también hacemos el corte en ellas. Después de que todas las piezas del constructor estén cortadas a medida, las ensamblamos en seco para asegurarnos de que todo está bien. En general, todo está bien. Y eso significa que se puede ensamblar de manera sólida. Pero primero aplicamos mastique en la base de las vigas, en la parte que está más cerca del suelo. No estarán en contacto directo con el suelo, sino que se apoyarán en puntos de concreto aislados, pero aún así habrá algo de humedad presente. Por eso, protegemos al máximo la madera y tenemos este tipo de constructor. Después de que el marco principal está listo, traemos las vigas para el enmarcado. Descargamos y, como es tradición, impregnamos con antiséptico. En la siguiente etapa, hacemos las selecciones en nuestro marco principal con un paso de 20 centímetros y colocamos las vigas. Aquí puede parecer que la construcción es ilógica y demasiado complicada. Estoy de acuerdo, realmente puede parecer así si no conoces los planes futuros. Y el plan posterior es colocar unas bonitas tablas térmicas. Esta es la mejor opción para una terraza, hablamos de madera. Pero el problema es que el revestimiento térmico cuesta tanto como el ala de un avión. El objetivo del proyecto es hacerlo económicamente con nuestras manos. Por eso es que hemos venido aquí.
Aquí producen madera termotratada para terrazas. Tratan térmicamente toda madera. Aquí está el paquete de nuestro material. Tablones de roble. Hacemos mesas. Pero primero aquí tratamos térmicamente. Todo esto lo gestiona Anatoly, nuestro buen amigo. Por eso caminamos tan cómodamente por la producción como si estuviéramos en casa. Hemos trabajado con él durante varios años y lo recomendamos sin dudar. Estamos en Bielorrusia, Grodno, en el patio trasero, un almacén de defectuosos. Es la misma genial madera termotratada, pero en un formato más pequeño. Por eso se puede adquirir a un precio bastante bajo. Hemos recogido palets de estos recortes, cargado y enviado al taller. Así que ahora tenemos una tarea. Aquí está este defecto, productos no conformes y basura de la producción. Separar directamente en basura, basura, basura. Es pura basura que incluso nosotros vamos a tirar. Y cosas útiles para el suelo. Así que de esta gran pila, este palet se convirtió en un palet de basura. Y aquí hay un palet de losas de 42. Aquí aproximadamente salieron 18 o 17 metros cuadrados. Al final, después de que Kolya revisara el paquete de productos defectuosos, obtuvimos alrededor de 20 metros cuadrados de material excelente. Estas tablitas de 40 centímetros nos costaron menos de $100 o 10.000 rublos. Decidimos colocarlas en un patrón de ajedrez. Creo que ahora está claro de manera visual por qué se hizo un enmarcado tan denso, y la selección se hizo para una estructura rígida. La viga estaba recién cortada, y si no se fija bien, se deformará, lo que afectará a un revestimiento tan fino. De eso estoy hablando, de las maderas termotratadas. ¿Por qué? ¿La madera termotratada? Esta es realmente la mejor opción para terrazas. Una tabla bien preparada se coloca en un horno enorme, donde durante varios días, a una temperatura de 150-180 grados, se hornea literalmente. Esto es si lo decimos de manera simple. La madera termotratada no es un tipo de madera especial. Son especies comunes que han adquirido mejores propiedades físicas y químicas gracias al tratamiento térmico. Al final, la madera no se pudre en absoluto, y esa es su principal ventaja. Porque durante el tratamiento térmico se destruye el medio nutritivo para los parásitos biológicos, hongos, podredumbre y moho. Se trata de la ausencia de polisacáridos en la composición. Esto aumenta la durabilidad biológica de la madera termotratada de 20 a 25 veces. Pero es necesario proteger y cuidar la superficie, ya que sin una capa protectora, la tabla se vuelve de un gris pálido con el tiempo. Estos procesos ocurren en cualquier madera no protegida por la destrucción de la lignina por la radiación ultravioleta, por el sol. Como dije, no somos constructores profesionales, solo estamos aprendiendo. Principalmente obtenemos la información de la red. Para ese momento, el trabajo terminaba. Estábamos cansados, agotados, y aquí decidimos distraernos, descansar y celebrar la finalización de la terraza. El toque final es cubrir la terraza con barniz, pero primero hay que lijarla bien. Aquí decidimos usar las herramientas que teníamos. Es una gran pulidora de Makita que hace un excelente trabajo con esta tarea. Tomamos el accesorio más grande para la lija, más discos abrasivos y nos pusimos a trabajar. Quedó fuera de cámara el momento en que rellenamos los agujeros de los clavos con masilla, con los que fijamos las tablas. Al final, la masilla llenó esos agujeros y las cabezas brillantes de los clavos, no se ve nada. Después de que el suelo esté lijado, lo aspiramos y nos preparamos para aplicar la capa protectora. Para esto, tomamos la mezcla de Profiwood y comenzamos a aplicar la primera capa de imprimación. Entendemos que habrá muchos trabajos de construcción pronto y mataremos bien el revestimiento. Así, no nos preocupamos por la aplicación y al final la actualizaremos. En esta etapa es una capa protectora contra el entorno exterior. Antes de mostrarles el resultado final, necesitamos embellecer más y poner en orden el área. Cortamos las tablas que sobresalían y decidimos cegar el césped. Al final, cubrimos la terraza con una segunda capa de barniz mate y al final tenemos esta imagen. Una terraza prácticamente eterna por muy poco dinero.
Bueno, mientras se montaba esta serie, hemos puesto manos a la obra con el techo y hemos comprado material interesante, pero de eso hablaremos en el próximo episodio. Gracias por ver y que tengas un buen día.